Ustedes saben que por lo regular, cuando hay cena del Señor, un servidor procura no predicar. Desde que iniciamos a hacerlo, yo he comentado que siempre creo que es importante que nosotros rescatemos el valor que la cena del Señor tiene. En ocasiones creo que lo vemos como si fuera algo más en el culto. Y por eso es que lo hago de esa forma. Sin embargo, en esta tarde, nosotros podemos ser testigos también de lo que el Señor desea que nosotros entendamos en su palabra. Y haciendo caso precisamente a lo que Dios ha ido hablando a nuestras vidas, yo quisiera dedicar unos minutitos también para cerrar con este capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Así que quiero invitarle, por favor, a que usted pueda abrir nuevamente su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 40, por favor, 49 y 50. Marcos, capítulo 9, los últimos dos versículos, por favor. Versículos 49 y 50. David, creo que por allá te buscan, brother. Marcos, capítulo 9, versos 49 y 50. Y vamos a darle lectura a todos juntos, mis amados hermanos, por favor. La Biblia dice de la siguiente manera: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Dios, en esta tarde quiero acercarme al trono de tu gracia suplicándote, Dios, que hables a tu iglesia. Utilízame, Padre, a pesar quizá de mis limitaciones, Señor, a pesar de lo que yo puedo ser. Habla a tu pueblo que está deseoso de escuchar palabra tuya. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y nos rete, nos exhorte a aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos dos versículos de este capítulo, el capítulo 9, el Señor, hermanos, hace por lo menos tres referencias a la sal. Tres referencias a la sal. Y de repente no resulta muy fácil ver la conexión que hay entre ellas. Sin embargo, considero que en cada una de estas menciones, el Señor nos muestra una cualidad que espera que tengamos cada uno de sus discípulos. Así es que si usted y yo deseamos ser discípulos de Cristo, debemos de poner mucha atención en esta tarde, porque Él quiere que nosotros podamos tener estas cualidades en nuestra vida. Primero se menciona la sal en relación con los sacrificios. Después Él trata de la inutilidad que tiene la sal, que se hace insípida, para finalmente hacer una exhortación a los discípulos para que tengan sal en ellos mismos. Teniendo presente esto, yo quisiera que juntos podamos, brevemente en esta tarde, acercarnos a estas cualidades que deben de estar presentes en nuestra vida si deseamos ser discípulos de Cristo. La primera de estas cualidades, mis amados hermanos, si yo bien entiendo, es la fidelidad. Dios desea que seamos fieles. La Biblia dice, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Estoy leyendo el versículo número 49 en la Nueva Versión Internacional. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. Jesús, hermanos, está comparando la entrega de nuestras vidas a Dios con la entrega que se hacía en las ofrendas del Antiguo Testamento. Muchos a veces excluimos un detalle que es muy importante cuando se ofrecía una ofrenda al Señor. Una ofrenda allí en ese lugar en donde se presentaba ofrenda a Dios. El libro de Levítico en el capítulo 2, versículo 13, da una instrucción clara de cómo debían presentarse con esa ofrenda. Y sazonarás, escúchelo bien, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya
ofrecerás sal. Yo no sé cuántos de ustedes habían detectado esta situación en cuanto a las ofrendas o los holocaustos ofrecidos a Dios, pero en el Levítico se nos dan instrucciones claras de que la carne que iba a ser ofrecida allí en el altar del sacrificio tenía que ser primero sazonada con sal. Una sal que el mismo Señor llama símbolo de la sal del pacto. Todas las ofrendas que eran quemadas en el fuego tenían primero, en este caso, que ser pasadas por sal. La frase todos serán salados con fuego puede referirse, por lo menos si yo entiendo bien, a dos cosas, pensando en los sacrificios. El primero de ellos es al fuego de la prueba, hermanos. Y cuando yo hablo del fuego de la prueba, es esta prueba que nos purifica. Estas pruebas que sin ellas simplemente usted y yo no podríamos alcanzar la madurez espiritual. Todo aquel que aspira a crecer espiritualmente, a ser un discípulo de Cristo, le tengo una noticia, tiene que pasar por diversas pruebas. No hay atajos para la madurez. Si alguien a usted le predicó y le vendió un cristianismo en donde todo es color de rosa, en donde si estás bien, si tienes dinero, si tienes salud, Dios está contento contigo, pero si algo te empieza a fallar, aguas, porque Él se enojó, hermano, le está engañando. Las pruebas son parte de la vida. Aquí el fuego habla precisamente de estas pruebas. Si yo quiero entenderlo bien, entonces quizá yo tenga que decir que las pruebas son incluso el precio del discipulado. Porque para crecer y para madurar, nosotros, hermanos, necesitamos pasar por diversas pruebas que pulan, que moldeen nuestro carácter para parecernos cada día un poco más a Jesús. Pero también este fuego del cual nos habla Marcos en este versículo puede referirse al fuego del Espíritu. Y Marcos, al igual que Mateo en el capítulo 3, versículo 11, está pensando no en este fuego que simboliza prueba, sino más bien en este fuego que nos consume de entusiasmo por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Es esto que sentimos dentro que no permite que nos quedemos callados, que deseemos compartir con los que aún no lo conocen lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si yo tengo entonces todo esto claro, indica que mi consagración a Dios no tiene por qué ser algo insípido. No tiene por qué ser algo sin sabor, algo aburrido, algo meramente formal, que cuadre en una religión, que lo haga porque otros lo hacen, que lo haga porque alguien me lo pide. En realidad, mi relación con Cristo, mi vida cristiana, tiene que ser una vida dinámica. Debe de tener sabor, debe de ser entusiasta, debe de tener sal y fuego. Dios demanda, mis amados hermanos, de nosotros fidelidad. Y algunos dirán, ¿y en dónde está la fidelidad en todo esto? La idea de sacrificar o cortar cualquier cosa en nuestra vida que nos lleve a ofender al Señor, como lo vimos la semana pasada, amputar cualquier persona, cualquier relación, cualquier mal hábito, cualquier circunstancia que me aleje de obedecer a Dios, aquí en verdad se queda corta y Jesucristo va un paso todavía más allá. Cristo da un paso más lejos para cerrar este tema con sus discípulos. Porque si yo entiendo bien, mi amado hermano, Jesús no está diciendo únicamente corta aquello que te hace mal. Aquí el Señor nos está diciendo de una forma clara y directa, debes ofrecerte completamente como un sacrificio vivo para mí. Y yo pienso, hermano, entonces en Romanos capítulo 12, verso 1, ¿no? Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, ofrecernos a Dios en sacrificio vivo es estar dispuesto a que no importando lo que nos suceda, no importando la prueba, no importando la circunstancia, no importando la situación, yo voy a permanecer fiel a mi Dios. Solo vamos a permanecer fieles al Señor en medio de las pruebas si nosotros en verdad deseamos llamarnos discípulos de Cristo. La fidelidad debe de ser una parte esencial, una cualidad de nuestras vidas como discípulos de Jesús. Pero la segunda cualidad que yo entiendo debemos de tener como discípulos de Cristo es la santidad. La santidad. La sal
es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo puede volver a dar sabor? El Señor continúa con sus referencias a la sal. Ahora habla de la sal que ha perdido su sabor. Y aunque nosotros entendemos muy claro esta referencia a nivel físico, ¿qué querrá decir en el ámbito espiritual? Sí, una sal que no sala simplemente ya no sirve. ¿Usted ha probado una sal insípida? ¿Alguna vez ha probado una sal echada a perder? No tiene sabor, no sirve para nada, sabe mal. Debemos de notar cómo es descrita esa sal en el pasaje que el Señor cita del libro de Levítico, porque Él dice que esta sal representa la sal del pacto. Y si entonces al ofrecer este sacrificio vivo, la sal representa ese pacto que Dios había establecido con su pueblo, en el cual el mismo Jesucristo lo resume en un solo versículo, según yo entiendo, en el Evangelio de Mateo, verso 17. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ustedes tienen que amarme con todo su ser. Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto era algo que los israelitas, los judíos, los discípulos de Cristo no debían de olvidar cuando ofrecían o traían sus ofrendas a Dios. A ellos les resultaba quizá relativamente muy sencillo ofrecer estos sacrificios de manera externa. Era quizá como nosotros levantarnos cada domingo, el día de descanso, temprano, planchar la ropa, preparar el desayuno, echarnos un baño, alistarnos, poniéndonos guapos para venir a la iglesia. Relativamente, hermano, eso es fácil, ¿no es cierto? Son situaciones que tienen que ver con algo externo, pero no necesariamente habla otra vez de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos, porque la Biblia da testimonio, que muchos de los religiosos en aquel tiempo cubrían estos requisitos externos, pero ¿cómo andaban sus corazones? Lejos en verdad de agradar a Dios. Lo que había en ellos no era este deseo de alabar a Dios, este deseo de agradecerle. Por lo tanto, a lo que Jesús se refiere cuando Él advierte el peligro de que la sal se hiciera insípida, tiene que ver, si yo bien entiendo, con conformarnos, mis amados hermanos, con una obediencia religiosa externa. Con conformarnos con pensar que para ser un buen discípulo de Jesús es necesario que yo venga todos los domingos a la iglesia. Pero si yo vengo a la iglesia los domingos, si vengo arregladito, si diezmo fielmente, si leo la Biblia, si llego a escuela dominical, entonces yo soy el mejor de los discípulos. Y el Señor está diciendo, no se trata en realidad de eso. Porque ¿de qué sirve todo lo externo que tú puedas hacer si en tu interior te estás pudriendo? Te estás echando a perder. No sirves en realidad ni estás cumpliendo el propósito por el cual yo te he llamado. No se trata, mi amado hermano, solo de lo que reflejamos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos que esa era la tendencia de los fariseos, ¿no es cierto? Ellos cuidaban que todo el mundo los viera, los reconociera, se dieran cuenta de lo buenos, lo piadosos, lo religiosos que eran. Pero en el centro de su corazón, en realidad, ellos lo único que buscaban era una religión formal, una religión legalista. La sal, hermano, se hace insípida cuando nosotros no tomamos en serio las advertencias que nuestro Señor Jesús nos hace. Cuando usted y yo no rompemos radicalmente con cualquier forma de pecado en nuestras vidas. La sal es buena, ¿no es cierto? La sal es buena porque da sabor a la comida. Pero también la sal es buena y sobre todo más en aquel tiempo porque no solamente servía para sazonar, sino también para preservar. No había refrigeradores, no había electricidad. Ellos conservaban la carne salándola, cubriéndola de sal. Así que lo que el Señor espera de nosotros es que nos conservemos santos para Él. No se trata solamente de saber quién es Dios. No se trata solamente de cumplir con lo externo, se trata de vivir para Él, se trata de ser obedientes a Dios. La sal pura, hermano, no pierde su sabor. Pero aquí yo creo que Marcos estaba pensando en esa sal que encontraban cerca a las orillas del Mar Muerto, porque esa sal a menudo estaba mezclada con otras sustancias que hacían de esa sal algo impuro, y por lo mismo no podía ser utilizada ni para sazonar, ni para conservar.
La sal adulterada sirve de metáfora para los discípulos de Cristo que se dejan adulterar por los valores del mundo. Si usted y yo como discípulos de Jesús nos dejamos adulterar por todos los principios, por los ideales, por lo que el mundo nos ofrece, y dejamos que nuestro corazón se contamine, mi amado hermano, usted y yo en verdad dejamos de ser útiles para nuestro Señor. Él demanda de nosotros santidad. Él demanda que esa santidad pueda dar muestra que el Señor nos ha mandado a este lugar para hacer diferencia, hermano. Usted y yo somos llamados a marcar la diferencia, a ser diferentes. Por acá hay lugares, hermanos, si quieren pasar, ahí no se me vayan a quemar, no te vayas a poner moreno, Dani, con tanto sol. Aquí hay un montón de sillas, adelante, de este lado hay otras. Pasen, por favor. Somos llamados, mis hermanos, a ser sal. Somos llamados a vivir en santidad. La primera cualidad, dijimos, es fidelidad, ser fieles. La segunda cualidad es santidad. Pero yo dije que había 3 cualidades. Y aquí quiero referirme a la tercera parte del versículo 50. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. ¿Saben cuál es esta tercera cualidad indispensable en todo aquel que aspire a ser un discípulo de Jesús? La unidad. Dios demanda que aprendamos a vivir juntos. Nos encontramos aquí con la tercera referencia a la sal. Y si yo entiendo bien, esa es una exhortación a tener sal ya no fuera de nosotros, sino más bien dentro de nosotros mismos. Seguramente esta referencia, esta exhortación complementa a la anterior. Yo ya he dicho que la única forma que para que la sal no se haga insípida es de alguna u otra forma juzgando nuestra propia vida. Es pudiendo analizar y dándome cuenta de cómo ando viviendo. Si yo todavía tengo pecado en mi vida, entonces yo estoy haciendo que como sal sea insípido. Pero si yo permanezco tomado de la mano del Señor, haciendo un análisis de mi propia vida, estoy cuidando que esa sal no se estropee, no se eche a perder. Para ello es necesario tener una actitud correcta, mi amado hermano, en nuestro corazón. Algo imposible, al menos que permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Lo decía hace un momento en la clase de escuela dominical. Como seres humanos tendemos a ser egoístas, tendemos a ser necios. En nuestras iglesias nos ha invadido una corriente humanista, en donde se nos hace creer que el ser humano es el centro de todo. Y entonces sí, nosotros, como dicen algunos chavos, ¿no? Te sientes la última Coca-Cola en el desierto. Tú sientes que todo gira alrededor de ti. Si alguien se ríe, se está burlando de ti, ¿no? Si alguien se enoja, algo hiciste. O sea, espérate, no todo el mundo gira alrededor de tu vida. No eres el centro de. Y lo peor de eso es de que lo llevamos en verdad al plano máximo. Pensamos que aún en la iglesia el más importante soy yo. Y si alguien hace algo que a mí no me guste, agarro mis canicas y me voy. Si alguien hace algo que a mí no me agrada, les quito mi pelota y ya nadie juega. Hermano, el más importante para nosotros no debo de ser yo mismo, debe de ser Dios. Dios es el que debe ocupar el primer lugar en mi vida. Y para lograr esto yo tengo que permitir que el Espíritu Santo hable a mi vida, transforme mi corazón. Solo el poder del Espíritu de Dios es el que nos puede transformar. De aquí que me resulta sumamente delicado y preocupante que en algunas ocasiones haya hermanos que de repente digan, no, pues es que ya perro viejo no aprende truco nuevo. Yo así soy. Ese es mi carácter y no voy a cambiar. Hermanos que por más que de repente uno les haga ver algún detalle, alguna situación en la que están equivocados, se aferren. Y digan que no, esto es así. Y no me importa lo que digas, esto funciona así. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque yo siempre lo he hecho así. Y no estén dispuestos a cambiar. ¿Sabe qué es lo único que eso nos dice? Que en realidad el Espíritu Santo no tiene control en nuestra vida. El que sigue teniendo control soy yo. Y si alguien ajeno a mí me quiere decir qué hacer,
cómo hacerlo, por dónde ir, entonces simplemente me doy la vuelta y me voy. Ocasiono división. Si en el corazón hay la actitud correcta, mi amado hermano, eso inevitablemente va a producir que nuestras relaciones con los demás también sean correctas. Una persona que no tiene el gobierno del Espíritu Santo en su vida, déjenme ponérselo así de claro, no puede tener buenas relaciones. Porque para esa persona el más importante sigue siendo él. ¿Y sabe qué es lo que se requiere para tener buenas relaciones? Aprender a ceder. Recuerdo las palabras del hermano Roberto Wagespack cuando iba a casarme con Ash y él decía, si hay algo que ustedes tienen que aprender a hacer es a negociar. Ustedes tienen que aprender a negociar. Algunas veces van a negociar y el que va a ganar es Araf, pero algunas otras ocasiones van a negociar y la que va a ganar es Nash. Esto en verdad para que la relación funcione es aprender a negociar. Y mi amado hermano, en nuestras relaciones es así. Si yo siempre quiero ganar y siempre quiero que se haga lo que yo quiero porque es lo que a mí me gusta, entonces nosotros seguimos siendo egoístas y no estamos dejando que el Espíritu de Dios nos lleve a parecernos más a Jesús. Con esta exhortación el Señor en verdad quiere zanjar totalmente las diferentes discusiones que sus propios discípulos habían estado teniendo. ¿Recuerdan ustedes lo que había en su corazón? Esas rivalidades por quién era el que iba a ser el mayor entre ellos. Egoísmo. ¿Recuerdan ustedes lo que había en su corazón cuando Juan le quiere impedir a este hombre que está echando fuera demonios que lo deje de hacer nada más porque no pertenece al grupo de los 12? Egoísmo. Vanidad, soberbia, esas rivalidades de quién serían el mayor o sus enfrentamientos con otros que no le seguían, el Señor quiere que les quede claro que no están dentro de su voluntad. Cuando la Escritura dice en vosotros mismos o entre ustedes según la Nueva Versión Internacional, yo debo entenderlo no de forma individual. Aquí el Señor está hablando de un propósito, de un mandato en un orden corporativo. Tiene que ver con nosotros, no solo conmigo. Aquí ya no solo Dios me está hablando a mí, nos está hablando a nosotros. Lo importante no es que yo esté bien, lo importante es que yo busque que todos estemos bien. Él está pensando en nuestra vida como iglesia, Él está pensando en nuestra vida como familia. Esa idea de, pues a mí no me importa, yo así estoy bien y que le hagan como quieran, hermano, cuidado. No habla de que tu actitud sea la correcta ni que te estés dejando gobernar por el Espíritu Santo, porque lo que produce el Espíritu Santo es unidad. Unidad como iglesia, unidad como familia, unidad como cuerpo de Cristo. Yo quiero pensar en esta mención como el compartir la sal. Y compartir la sal, digamos, como para qué. El único lugar en donde compartimos la sal es en la mesa, ¿no es verdad? Y si los judíos son un poquito como nosotros, que yo creo incluso son más, quizá la hora de la comida para una familia tradicional mexicana sigue siendo el único momento o el momento más especial en donde alrededor de la mesa se congrega la familia para charlar, hasta para pelear, pero es ahí en donde estamos juntos, ¿no? A mí me costó trabajo aprenderlo de esa manera, sobre todo cuando me casé, porque para mi esposa era un problema que yo no llegara a comer. Y digo, oye, pero nada más estamos tú y yo. Bueno, para ella es importante que comamos juntos. Es un momento en donde charlamos, platicamos, probablemente peleamos, pero estamos compartiendo espacio. Estamos conviviendo. Se trata de aprender, mis amados hermanos, a estar juntos. Este versículo en realidad es un mandato para aprender a vivir en comunidad y no solamente para vivir, sino para vivir, según yo entiendo, en paz. Por eso dice el Señor, para que puedan vivir en paz los unos con los otros. Ese, mi amado hermano, es una palabra muy útil para nosotros como iglesia el día de hoy. Porque a menudo nuestra paz es amenazada por circunstancias, por cristianos que quieren imponer sus propios motivos, sus propios gustos, su propia forma y manera de hacer las cosas, en lugar de trabajar pacíficamente, en lugar de trabajar unidos como un equipo con los demás. Yo entiendo que este versículo se relaciona con el versículo 39, en donde otra vez recordamos cómo Juan quiere hacer a un lado a este hombre. Y el Señor le dice, ¿sabes? Tú tienes que aprender a llevarte bien
hasta con los que no conoces. ¿Sí o no? Ellos no conocían a este hombre. Sin embargo, el Señor les dice, ¿por qué lo tratan así? Respétenlo. No está en contra nuestra, está con nosotros. Yo puedo entender que el Señor quiere que aprendamos a tener buenas relaciones con los que nos rodean. Mire, es probable que no todos sean nuestros amigos, pero qué bonito es que a donde vayamos podamos saludar. La gente pueda extendernos la mano, un abrazo. Probablemente ni siquiera sepan nuestro nombre, pero ya sea el güero, el chaparro, el moreno, el gordito. Qué importante es aprender a llevarnos bien con los demás. El Señor no solamente está apuntando a eso, mi amado hermano. No está apuntando a que nos llevemos bien con aquellos que quizá no conocemos o no tenemos relación. Porque en este versículo 50 Jesús nos está diciendo, nos está ordenando que nosotros estemos en paz con los que tenemos cerca. Y esto de verdad que también es un reto. Porque llevarse bien con los que tenemos cerca se oye fácil, pero en realidad no lo es. No lo es. Por eso fácilmente se dan pleitos entre hermanos, pleitos entre cuñados, pleitos entre primos, pleitos entre esposos. Porque somos difíciles. Pero el Señor nos ordena que aprendamos a llevarnos bien, que permanezcamos juntos en unidad. Hermano, tenemos que aprender a vivir en paz con los que tenemos cerca. Llámese familia, llámese amigo, llámese vecino, llámese compañero de trabajo, por supuesto, llámese hermano en nuestra iglesia. No puedo concebir un cristianismo en donde haya división. De verdad, no puedo concebirlo. Porque el Señor no vino a eso. Él fundó la iglesia no para que cada quien hiciera lo que quisiera como pudiera. Él fundó la iglesia para que nosotros pudiéramos valorar que juntos podemos lograr lo que solos jamás podríamos hacer. Él hizo la iglesia para que nosotros pudiéramos sentir el apoyo de hermanos que creen lo mismo que yo cuando estoy pasando por momentos difíciles. Que tenga en quien recargarme, que tenga quien me ponga el hombro. El Señor fundó la iglesia para que nosotros pudiéramos tener palabra sabia cuando la necesitemos. Hermano, la vida cristiana no se vive de allanero solitario. Y si usted la está viviendo de esa forma, yo le invito a reflexionar en esta tarde. Porque la vida cristiana es llamada a vivirse en comunidad, en unidad. A grado que la gente allá afuera pueda ver como lo veía en la iglesia primitiva, cuánto nos amamos, van a desear estar aquí, hermano. Porque la gente está ávida, está necesitada de amor, de amistad, de fidelidad, de respeto, de apoyo. Son tres cualidades que el Señor demanda de nosotros: fidelidad, santidad y unidad. Y en verdad consideré que nuestro Señor en esta tarde, al invitarnos a la mesa, desea que tengamos muy claro lo que Él espera de nosotros. Es mi oración que como iglesia Bautista Obra de Dios, logremos vivir cada uno en lo individual estas tres cualidades y hacerlas propias, hacerlas mías. Yo no creo que nuestro Señor espere nada menos de nosotros. Lo demandó de sus discípulos, yo estoy seguro que también lo demanda de nosotros. Él nos llama a ser fieles, no importando lo que pase, permanecer agarrados de su mano en medio de las pruebas. Nos llama a vivir en santidad, a no mezclarnos, a no volvernos insípidos adoptando los valores que el mundo nos ofrece. Cristo, hermano, nos llama a buscar siempre la unidad. Pues si nosotros permanecemos unidos, va a ser reflejo de la relación que tenemos también con nuestro Padre Celestial. Fidelidad, santidad y unidad, cualidades que nos deben distinguir como discípulos de Jesús. Vamos en este momento a celebrar la Santa Cena, pero yo no quisiera iniciar esta celebración sin dar la oportunidad de que todos nos pongamos a cuentas con Dios. Si el Señor ha hablado a su vida en esta tarde y le ha mostrado que usted tiene que trabajar en alguna de estas áreas y que tiene que hacer de alguna de estas cualidades, en verdad, un bastión de aquí en adelante en su vida, yo quiero pedirle que en verdad se ponga a cuentas con Dios.
Si usted reconoce que no ha sido fiel, pídale perdón a Dios y pídale que le ayude a hacerlo. Si usted reconoce que no ha vivido la santidad que Dios demanda, póngase a cuentas con Dios y pídale que a partir de este momento usted se esfuerce para vivir en santidad. Si usted reconoce que no ha buscado ser uno con su cuerpo, que no ha buscado la unidad ni en su familia, ni con sus amistades, ni en la iglesia, pídale perdón a Dios, póngase a cuentas con Él y pídale que a partir de este momento Él lo pueda hacer una realidad en su vida. Dios, quiero orar y ponerme en tus manos. Quiero poner en tus manos la vida de toda la iglesia, Señor. Quiero suplicarte que nos ayudes para que estas cualidades puedan ser una realidad en nuestra vida. Que de verdad no haya uno entre nosotros que no esté dispuesto a esforzarse para hacer estas cualidades, Señor, una pertenencia, una cualidad propia. Ayúdanos a buscar, Señor, serte fieles. Ayúdanos, Señor, a convencernos del valor de vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder valorar la unidad como iglesia. A saber que nos tienes juntos con un propósito más grande del que nosotros podemos incluso imaginarnos. No permita, Señor, que salgamos de este lugar siendo los mismos. Queremos parecernos más a Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.